Hoy contamos con la grata presencia del amigo Nassim José Alemany, quien es un destacado economista, miembro de la firma Deloitte República Dominicana, quien desempeña las funciones de socio en el área de economía. Nassim, bienvenido a este espacio, El Mundo del Seguro. ¿El cuál es tu espacio, tu casa? Gracias por la invitación, Franklin. La verdad que nos sentimos muy halagados de que tú hayas aceptado tan rápidamente esta invitación. Y básicamente es porque como en nuestra industria de seguros, pues la situación económica nos repercute. Nosotros, muchas de las mediciones que hacemos, como tú bien sabes, tienen que ver con factores económicos. Y la verdad queríamos pues conversar contigo un poco de cómo anda el ámbito internacional, cómo anda el ámbito local, qué perspectivas hay para 2018. Como tú bien sabes, siempre hay un tema de qué va a pasar en Estados Unidos, qué está pasando en Europa, qué va a pasar con las remesas. Las remesas se usan aquí para pagar seguros. Cómo tú ves la dinámica financiera en el mercado local. Y pues como te decía fuera del aire, quizás podamos empezar desde lo macro a lo micro, ¿verdad? Tú nos puedas dar un overview de cómo anda la economía mundial. ¿Cuáles son los principales retos 2018? Bueno, a nivel de economía mundial, ya con los números prácticamente que tenemos de cómo cerró el año 2017, Sí. la economía mundial va a bastante buen ritmo. Estados Unidos incluso, que es la economía que más nos pega, porque lo que pasa en Estados Unidos nos impacta más directamente por la vinculación comercial que tenemos. Claro. Más de la mitad del comercio total de República Dominicana es con Estados Unidos. Correcto. Y por eso se dice que cualquier cosa que pase con Estados Unidos pues repercute directamente en lo que sucede aquí en República Dominicana. Sí. Estados Unidos hasta ahora va bastante bien, ha tenido un crecimiento por encima de lo esperado. Incluso el 2017 las cifras preliminares revelan que ha crecido por encima de lo esperado, desempleo bajo, actividades comerciales subiendo, la bolsa de valores, como ya todos han visto, también va bastante bien, aunque hubo una corrección en las últimas semanas, pero eso era algo de esperarse, como quiera, están a niveles altos históricamente. Por lo que ese contexto de Estados Unidos, por un lado, nos conviene. El reto que nos lleva ese propio crecimiento de Estados Unidos es qué pueda pasar con las tasas de interés y qué tan rápido reaccione la Reserva Federal de Estados Unidos, correcto, lo cual podría repercutir dentro del mercado financiero y de la economía en general en República Dominicana. A medida que Estados Unidos aumente la tasa de interés, pues ponen aprietos los pagos que tenga que realizar el país para recolocación de deuda. También hay un atractivo a que salgan capitales que actualmente se encuentran en el país a buscar esos rendimientos fuera. Correcto. Son cosas que pueden pasar, eso no quiere decir que vaya a pasar, pero son cosas que pueden pasar y que hay que prever dentro de todos los factores de pronóstico que se hacen, que son cosas que pueden repercutir en este año 2018, y ese es uno de los principales retos que tiene la economía dominicana. Que si bien es cierto que ha venido creciendo a un ritmo bastante saludable en los últimos años, como la mayoría sabe, República Dominicana queda o ha quedado en los últimos años entre los países que más crece de la región. Compite el primer lugar de año a año, generalmente con Panamá, pero siempre estamos en el top 2, top 3 de crecimiento. El año pasado el crecimiento fue menor, fue el crecimiento más bajito de los últimos 5 años, de 4.6%, pero sigue siendo un crecimiento bastante bueno, lo que quizás no es lo que está acostumbrado, y por eso se sintió cierta ralentización del crecimiento, principalmente entre el segundo y tercer trimestre del año pasado, porque repuntó al final del año. En el mes de diciembre, por ejemplo, la economía creció 7.4%, lo que hizo que el último trimestre creciera bastante, y por eso se pudo llegar casi a un 5% del crecimiento, pero fue bajo comparado con lo que había sucedido en los años anteriores. Tú sabes, Nassim, que muchas personas decían, y había un miedo precisamente en nuestro sector, de eso mismo, de decir, bueno, había un tema con el efecto Trump, el famoso efecto Trump, pero Trump después de un año, la economía estadounidense va bastante bien. O sea que algo está sucediendo allí, que las cosas están pasando bien. Ahora, como tú bien dices, ese factor de si hay un crecimiento en la tasa de intereses, capitales de aquí que se vayan a buscar intereses allá, pero además, él, como tú bien sabes, o por lo menos lo que hemos visto, y creo que una de tus intervenciones creo que fue en ANGE, en una charla súper interesante, hablabas de que él está promoviendo incentivos para que la manufactura no salga otra vez a Estados Unidos, sino que vuelva a Estados Unidos. Correcto. Y de hecho muchas empresas están regresando su manufactura a Estados Unidos, por un tema también, él apretando con decisiones de temas impositivos. Entonces allí, ¿cómo eso han visto ustedes en sus análisis un tema de
inversión que ha dejado de llegar. Al dejar de llegar inversión, a nosotros nos traduce en menos bienes asegurables. Entonces, ¿qué efecto eso ha podido tener? ¿Todavía se siente o no ese tema? Mira, yo no te podría decir que se ha sentido un efecto hasta ahora. Ha pasado muy poco tiempo desde el momento que se anunció la reforma fiscal en Estados Unidos y que se aprobó. Sí. Porque la reforma fiscal, desde que el presidente Trump ganó, comenzó con ese discurso de que iban a hacer una reforma fiscal. Y efectivamente la lograron un año y poquito después. Pero todavía ha pasado muy poco tiempo para saber realmente si ha habido un impacto. Ahora, de que puede haber un impacto, definitivamente lo puede haber. Principalmente por el hecho, en el caso del que tú me preguntas, de las empresas y de que vienen a través de inversión extranjera, anteriormente esas empresas podían deducir el gasto, lo que pagaban aquí en impuestos, lo podían deducir de su planilla de impuestos en Estados Unidos. Ya con la nueva reforma fiscal no. Y aparte de eso, el cambio más importante que tuvo esa reforma fiscal fue la reducción de la tasa corporativa de impuestos sobre la renta de 35% a 21%. Correcto. O sea que redujo 14 puntos básicos, lo cual hace que una empresa norteamericana operando en Estados Unidos tenga mucho menos incentivo de venir a un país como este, donde pagaría 27%, correcto, más un 10% de la retención de los dividendos, o sea que se convierte en una tasa efectiva mucho más alta. Correcto. O sea que en ese análisis costo-beneficio, de decir, mira, monto mi fábrica en República Dominicana porque tengo mano de obra más barata, quizá otro tipo de beneficios logísticos y de cadena de valor que puedo aprovechar, que aquí en Estados Unidos me sale más caro, pero ahora tengo que compensar eso con el hecho de que en Estados Unidos estoy pagando menos impuestos, 6%, 6 puntos porcentuales menos correcto, de impuestos sobre la renta que lo que pagaría en República Dominicana. Correcto. Entonces, ese análisis ahora está poniendo a pensar a las compañías y veremos en el futuro qué va a pasar con eso. Todavía ha sido muy pronto la reforma y el impacto. Generalmente esas compañías hacen procesos, sí, planes de expansión, planes de inversión que toman tiempo. Eso no es algo que afecta de un mes a otro. Claro. Pero sí se puede haber un impacto y evidentemente, claro, le impactaría al mundo financiero, no solamente de los seguros, pero el mundo financiero en general, que esa inversión no llegue. Y eso tiene otro tipo de ramificaciones, porque no solamente del hecho de que la inversión no venga y no adquiera seguro, no adquiera otro tipo de cosas, pero también te limita la entrada de divisa al país, también te limita el empleo, te limita los impuestos que pagan esas empresas aquí en el país. Entonces, es una ramificación mucho más amplia que tiene, que no es solamente verlo desde el punto de vista de la inversión contable, correcto, de que llegaron 1.000 o 2.000 millones de dólares, sino que eso derrama en la economía y eso podría haberse mermado en los próximos meses o trimestres. Tú sabes que por otro lado, veía yo, ahí te pediría que me corrijas, con muy buenos ojos, y ya entrando un poquito en el plano local, de que el gobierno, el Estado, ¿verdad?, pues decidió en una emisión reciente de bonos, lo hizo en moneda local, Sí. o sea, no lo hizo en dólares, lo cual, si a eso no vamos, al hacerlo en una moneda no dura, los que no somos economistas a veces nos gusta hablar así, ¿verdad?, no fue en dólares, no fue moneda fuerte, lo cual para fines de repago es menor el riesgo para el gobierno pagar. Claro. Entonces, ¿cómo ha venido manejándose el tema deuda? Porque si hay un posible movimiento de que no llegue esa inversión acostumbrada en los próximos años, lo que dice el sector seguros es, bueno, si tenemos un cierto endeudamiento, no llega inversión, ya con la inversión que hay, el motor económico nuestro no se vería afectado, porque dependiendo cómo se afecte, ¿verdad?, el PIB, pues la producción del PIB te dice realmente cuánto va. Esa relación ha venido muy constante en los últimos 15 años, de que lo que produce el PIB, ya tú sabes más o menos cuánto te va a facturar el sector seguro. O sea, el sector seguros de venir de un 2%, que tenía mayor penetración antes, hoy en día es apenas 1.2, 1.3%. Sí. Pero en ese 1.2 se ha mantenido los últimos 10 años. Entonces, Bueno, en 2017, según las últimas cifras, creo que subió a 1.35. sí. O sea que incrementó bastante porque crecieron las primas, crecieron casi Sí, un 20%. Lo que pasa es que hubo un crecimiento que realmente pasó de un área que estaba en seguridad social, pasó al sector claro, seguro. que es vida. Exacto, en seguros de vida y salud local e internacional. Pero pon tú que se mantenga en los 1.3. El tema es, ¿qué puede pasar? Porque como tú bien decías, el crecimiento acostumbrado los últimos 5 años ha sido un 7, un 6, un 7. Bajamos un 4 y pico. No es un tema de motivo de preocupación, pero una ralentización. Entonces,
cómo eso nos afecta directamente, porque la verdad que ha habido una relación muy cercana de que dependiendo cómo está el PIB, estamos nosotros. O sea, un sector que se mide muy fácil. Entonces, la preocupación a futuro es, bueno, si realmente se para el flujo de inversiones, que aunque el sector turismo está muy bien, en minas sigue muy bien, ¿qué otros sectores que no son servicios van a producir esos bienes? Entonces, sí vimos como los ojos que las exportaciones ya pasaron de los 10 mil millones de dólares, pero ¿qué expectativas hay en cuanto a eso? Porque realmente cuando el sector seguros crece, ha ido muy de la mano de que la inversión extranjera crece, porque muchas empresas de fuera que ya vienen aquí, vienen con mentalidad de seguro, entienden la importancia del seguro, lo tienen en su presupuesto y lo pagan, simplemente lo pagan localmente. Entonces, el paro de una inversión a futuro o el no haber el mismo flujo que ha venido en los últimos 5 o 6 años puede realmente bajar un poco la facturación en seguro. Entonces, ¿qué expectativas ustedes pueden ver en este sentido? Mira, con el tema, porque tú tocaste quizás muchos aspectos ahí que quizás hay que coger uno por uno. Sí. En el tema de la inversión, tú tienes varios retos enfocándolo al mercado del seguro, porque como bien tú dices, una empresa extranjera que tiene un nivel de sofisticación para adquirir y verle el valor que tiene un seguro, que quizá una empresa pequeña no le da el mismo valor, lo pondera igual, el factor costo-beneficio de ese riesgo de no tener el seguro, pues evidentemente te genera a ti un mayor flujo de negocio, tú tener una empresa grande que entienda eso. Pero en los últimos años, si tú le sacas inversiones, cuando tú ves el dato de inversión extranjera, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años con la inversión extranjera? La mayor ponderación de esa inversión extranjera no es inversión nueva que viene al país, sino propia reinversión de capitales, de inversión ya existente. O sea que si sacamos lo que pasó en el 2011-2012 con la inversión fuerte que tuvo Barrick por el tema de la explotación minera, la inversión ha venido cayendo en los últimos años. Inversión nueva, cuando digo inversión nueva. Porque si vemos el número se ha mantenido. Incluso el año pasado creció bastante la inversión en el último trimestre del año, pero fue sencillamente por unos repagos de unos dividendos que se quedaron luego en el país. O sea que hay que ver el efecto contable. Cuando vemos inversión, no necesariamente toda inversión es dinero nuevo que llega de fuera, sino puede ser propia reinversión aquí en el país. Yo creo que uno de los principales retos también que tiene el mercado de seguros, más que ese, es un tema educativo y de entender la importancia que tiene el seguro, porque si tú no lo vas a adquirir el seguro, por más que sea, es muy difícil crecer orgánicamente solo con la inversión extranjera. Correcto. Entonces hay una labor que hacer en el mercado local para ese mercado que no está dentro del mercado formal del seguro. O sea que creo que el reto principal viene por ahí. Por el tema de la deuda, que tú también mencionabas de la emisión que se hizo, yo no veo un riesgo ahí en el sentido, o sea, no sé qué tanto puede impactar al mercado de seguro esa deuda. Creo que fue algo histórico lo que logró el gobierno, viéndolo desde el punto de vista de la colocación. O sea, no del manejo de la sostenibilidad fiscal, sino viéndolo desde el punto de vista de esa emisión. Creo que fue algo muy importante porque se abrió por primera vez el mercado de deuda soberana en moneda local, que nunca se había hecho aquí en el país. También te demuestra que los inversionistas internacionales no ven como un factor de riesgo o no exigieron una prima de riesgo tan alta como había sucedido en años anteriores, donde se había evaluado una inversión en moneda local, pero la prima por riesgo cambiario que te exigían era muy fuerte, o sea, muy alta, el spread, y no hacía sentido. Era mejor emitirlo en dólares como se había venido haciendo. O sea que son factores positivos y también eso está dentro del marco de mediano plazo que tiene la Dirección General de Crédito Público de ir disminuyendo la ponderación de la deuda expresada en moneda extranjera, que ahora mismo de alrededor de un 77%. Con esa emisión nueva baja y por lo tanto te baja el perfil consolidado de riesgo cambiario que tiene la deuda dominicana. O sea que es algo que beneficia. Ya son otros temas, la sostenibilidad que tenga eso y cómo el Estado va a lograr seguir reenganchando esa deuda, seguir pagando los intereses de esa deuda, que es la principal preocupación de la deuda. Donde ya tú tienes que prácticamente un cuarto de todo lo que se destina a ingresos se va al pago de intereses solamente de la deuda del gobierno central. Si le incluimos a eso el Banco Central,
pues evidentemente el número es mayor. Entonces, esos son otros retos que hay que manejar y que todavía no se tiene claro cómo el gobierno los va a atacar, porque se han dado pasos iniciales, principalmente con lo que está haciendo la DGI, con mayores controles fiscales, cerrando algunos hoyos administrativos y algunos huecos de que el sector se aprovechaba de cosas que habían ahí. Eso ha ido generando mayores niveles de ingreso en la administración tributaria, pero no es suficiente para tú poder mantener en una senda sostenible la evolución de la deuda, sino que hacen falta otro tipo de cosas, de generar más ingresos y también de temas de controles de gastos para darle más confianza a la población cada vez que paga el impuesto, que es uno de los principales factores que detiene ese pago del impuesto. Correcto. Por otro lado, tú mencionabas algo importante que me lleva a preguntarte. Nosotros, por ejemplo, en seguros, uno de los principales retos que se mantienen al día de hoy es la alta tasa de informalidad de muchos trabajadores dominicanos. Muchos, por un tema de que dicen, mira, es que yo constituir una empresa y fajarme a pagar impuestos, dejo de trabajar. O sea, hay un tema, pagar impuestos aquí todavía para mucha gente es un tema complicado, un tema difícil. Para muchas empresas es una dedicación grande en horas año por hombre, o sea, es una dedicación. ¿Qué sucede? Muchas personas por esto, al no tener un récord crediticio muchas veces, muchas compañías le dicen, mira, yo no puedo sacarte una póliza de seguro porque yo no sé realmente cómo tú me puedas ir pagando eso o no sé de dónde provienen tus ingresos. Que hoy, como tú bien conoces, por la nueva ley de lavado, de prevención de lavado, hay que justificar de dónde tú traes el dinero para pagarme una prima de seguro, porque el seguro es una de las principales vías para lavar dinero. Y hay muchísimos ejemplos de cómo se puede hacer. Entonces, ¿cómo ustedes entienden o han pensado que es la mejor forma de ir acabando con esa cultura de informalidad, con esa cultura de evasión de impuestos, que es una de las principales razones también? Pero, ¿cómo ustedes entienden que eso pudiese ser algo que el Estado propio tenga que atacar, hacer la cosa que sea un poquito más fácil? Pero, ¿cómo ustedes lo ven? Ustedes que evalúan tanto el tema impositivo, comportamientos en otras economías. Mira, la respuesta a eso es, si fuera fácil ya estuviera implementado. Sí, correcto. Es difícil porque envuelve muchos actores del sistema, tiene un costo social, tiene un costo político, tiene un costo económico, evidentemente. Entonces, cuando quizás nosotros lo vemos de una forma, pero cuando tú eres gobierno lo ves de otra forma, y ese ha sido el juego que se ha trancado en los últimos años, de que tú dices, mira, mucha gente sabe lo que hay que hacer, ya este país lo ha evaluado todo el mundo dice lo que hay que hacer, pero al final no se hace. ¿Por qué? Por todos esos costos que tiene hacerlo. Sí. La receta clásica de cuando tú tienes un sistema como el de nosotros, donde tú tienes altos niveles de informalidad, altos niveles de incumplimiento, la propia DGI dice que aquí la evasión fiscal es de alrededor de un 55%. ¿Cuál es? Bueno, tú apretar el sistema, pero al mismo tiempo de que tú aprietas el sistema y fiscalizas más eficientemente, que es lo que ha estado haciendo la DGI, pues eso debe ir acompañado de otras dos cosas. Uno, de un sistema tributario mucho más simple, con tasas quizás más bajas, pero donde todo el mundo pague, y eso también acompañado de que el que pague el impuesto vea de manera transparente y eficiente en qué se están utilizando esos impuestos. O sea que tiene que ir acompañado de una reforma del gasto público. Porque es muy difícil tú exigirle a la población, págame más dinero, dame más de tus recursos, pero yo no te voy a decir en qué yo lo estoy gastando, qué tan eficientemente yo lo estoy gastando. Esa es la famosa ley de transparencia fiscal que se quiere hacer. Bueno, ver un poco con eso. Esa es una parte, sí, de la transparencia fiscal, pero más que de transparencia fiscal, sino la ley de... lo que se ha hablado aquí es una ley también de tope de gasto público, sí, y ese tipo de cosas. Pero al final del día es muy difícil tú exigirle a la gente que pague más si tú no le estás diciendo cómo tú vas a utilizar esos recursos. Entonces son cosas que tienen que ir de la mano. Pero la receta del sistema es esa. O sea, tú tienes un sistema con menos exenciones tributarias, porque son muchas de las exenciones, no significa que se tengan que quitar todas, porque hay algunas que dan muy buenos resultados, otras no, otras que se abusan en el país. Entonces, revisar ese esquema, poner a quien no está pagando a pagar, bajar quizás las tasas, pero ampliar la famosa base tributaria
porque como tú bien sabes, el principal factor de ingreso de impuestos del país es el ITEVI. Sí, Pero el ITEVI tiene un nivel de exención bastante amplio, sí, tanto en bienes como en servicios. sí. Entonces, aumentar esa base del ITEVI, generar más ingresos, y ese ingreso tú lo devuelves a través de gasto social. O sea, no significa... Porque hay un concepto equivocado de que la gente dice, mira, si amplían la base del ITEVI, entonces eso le va a pegar al más pobre, porque el pobre ahora que antes no tenía que pagar impuestos por el arroz, ahora va a tener que pagar impuestos por el arroz. Bueno, pero entonces el gobierno, porque eso se ha hecho en otros países del mundo, aquí no estamos inventando el agua tibia, Sí. se devuelve a través de un gasto social focalizado, eficiente, donde el impacto en sectores de la población de bajos ingresos Es alto. sea neto, o sea, sea neutro, que no sienta que ha habido un cambio. Pero en sectores donde hay más niveles de recursos, pues evidentemente sí tú vas a tener un impacto en la recaudación positivo. Total. Entonces, al final del día, una combinación de esas medidas es lo que te va a llevar a tú salir del sistema de la informalidad, porque con el nivel que tenemos de informalidad, como tú bien mencionas, es imposible tú sostener el sistema con el nivel de ingresos que tenemos, que Sí. es bajo. O sea, la gente cree que no, pero es bajo. Sí. Tú sabes que algo que te quería preguntar, porque tiene que ver mucho con cómo eso ha afectado el motor económico en muchos países. Como tú recordarás, en Japón, los terremotos de Japón, 2010-2011, en Chile, recientemente en Perú, el de México reciente, ahora sucedió otra vez en México otro terremoto, el de Haití 2010, enero 11 2010. Cuando tú comparas el resultado de esos terremotos en países desarrollados económicamente, podríamos decir Chile, Japón, y tú comparas en México, en Haití, en Perú recientemente, y ves lo que sucedió con los recientes huracanes en Puerto Rico, por ejemplo. Puerto Rico como parte de un país desarrollado, y si lo consideras latinoamericano, es el país con mayor penetración de seguros. Tú puedes decir, bueno, fíjate cómo el seguro, quien estaba asegurado, recobra, le están pagando, versus República Dominicana, que a pesar de una gran inversión en infraestructura, carreteras, escuelas, nuevas oficinas de gobierno, nuevas edificaciones en el sector privado, nueva inversión hotelera, por ejemplo. Si te fijas, ¿cuáles han sido los resultados de países donde esto ocurre y el seguro entra y levanta, a países donde ocurre, y tú ves en Haití, donde todavía el mismo Palacio Nacional sigue devastado? ¿Cómo tú entiendes que sería una manera de llevar el seguro donde tradicionalmente no ha llegado en países como nosotros? A una clase media, a una clase media baja, la clase baja también, por ejemplo. Se habla mucho de microseguro, el seguro del pago diario. Pero ustedes han podido quizás ver o entender el daño de que, por ejemplo, el mismo Estado no asegura las obras que hace. Si tú recuerdas, hubo un intento de una persona que causó un fuego en el metro, y ese metro, bueno, decía después que no estaba asegurado, había que recomprarlo otra vez, el dinero que eso cuesta. Entonces, ante Dios no lo quiera, un posible terremoto, un huracán, que gracias a Dios no vino aquí, lamentablemente pasó por Puerto Rico, ¿qué pasaría en un país como nuestro, que tiene un nivel de deuda importante? No estoy hablando de que no sea sostenible, pero importante. Deuda pública. Deuda pública, pero mucha de esa deuda ha sido destinada a construcción de obras. O sea, y esa es la verdad. Un sector privado que no todo está asegurado. Se habla de que apenas el 3% de las viviendas están debidamente aseguradas. Muchas aseguradas, pero asegurado el préstamo. Entonces, ¿cómo tú podrían ver que serían formas de que realmente eso sea otra, cambiar un poco esa realidad y qué resultados económicamente ante un siniestro de esta naturaleza? Mira, ¿qué se puede, por lo que tú ves en otros países, el mismo grado de desarrollo económico va de la mano con esa penetración del seguro? Sí. Es muy difícil tú tener una penetración alta del mercado de seguro en un país cuando tú no tienes necesidades básicas cubiertas. O sea, nadie te va a pagar un seguro Sí. cuando esa persona tiene que estar preocupándose de dónde
cuánto va a pagar de luz, cuánto va a pagar de comida, de colegio, de servicios médicos, o sea, entonces hay que verlo de esa manera, o sea, es difícil, yo no digo que sea imposible, pero la evidencia empírica te revela que tú tienes que cruzar cierto umbral de desarrollo para que entonces tú puedas masificar ese mercado. Como tú bien dices, nosotros aquí en República Dominicana, creo que después de Guatemala somos el país con menos penetración a nivel de América Latina, sacando evidentemente Haití, pero somos de menor penetración. Eso es una combinación de factores, no solamente es el nivel de desarrollo económico, también hay una cultura de que quizás no se entiende bien el análisis costo-beneficio, lo que es la siniestralidad, o sea, cuando la gente no tiene seguro, la gente siempre asume que no le va a pasar nada. Tú tienes el perfil de la población, también República Dominicana tiene una población relativamente joven, la persona joven le da menos ponderación a ese análisis costo-beneficio de que, mira, yo tengo que tener un seguro de vida o un seguro médico porque me puede pasar algo, y si yo no lo tengo, ¿qué pasaría? Es más difícil que piense eso. La persona a medida que van entrando a mayor edad, entonces le da más peso a ese tipo de cosas. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta. Y también, quizás la forma en que se vende el seguro ahora mismo, quizás se le puede dar otro enfoque, buscando ese mercado de gente joven, de cómo tú le dices el seguro, qué es un seguro, para qué le sirve el seguro, qué pasa si tú tienes algún tipo de siniestralidad, qué tan rápido te responde, porque también hay un tema cultural con eso, de que mucha gente dice, mira, pero si me pasa, la compañía no me responde, o la compañía dura mucho en responderme, yo prefiero buscármela yo. Ese tipo de cosas. Hay un tema educacional y comunicacional también que hay que manejar, dejando de lado el factor ingreso, que es un factor muy importante que no lo pueden controlar ustedes, o sea, como sector. Pero creo que ahí hay también un potencial bastante importante con todo lo que es tema de redes sociales, todo lo que es tema tecnológico, ese seguro diario, por ejemplo, de carro. Ya hay aplicaciones donde tú compras un seguro de un día, de un carro. Ese tipo de cosas. Son cosas que se pueden explorar aquí. Quizás lo están haciendo ya la compañía de manera exploratoria, pero son cosas que yo creo que podrían dar resultados en el mercado dominicano. Entonces, antes de irnos, que ya nos queda un minutico, preguntarte finalmente cómo localmente tú ves el desempeño en la economía, qué se puede esperar. Vemos en los últimos años una estabilidad económica muy buena. Tocamos brevemente eso cuando hablamos de la deuda soberana local, en moneda local. Pero, ¿cómo tú ves el desempeño en la economía? ¿Cómo usted ve en 2018? Y básicamente el tema cambiario. Sabemos que no estamos acercando a 50, pero ¿cómo ustedes vislumbran el 2018 en términos de desempeño? Mira, en términos agregados, yo creo que este año 2018 debe ser un poquito mejor que el año 2017. O sea, deberíamos tener un crecimiento. Nosotros estamos proyectando un crecimiento entre 5 y 5.5 comparado con el 4.6 del año pasado. O sea, un crecimiento mejor que el año pasado, no a los niveles que teníamos de 6 y 7%. Principalmente porque hay varios factores que todavía no sabemos qué impacto puedan tener. Enfocado el tema de Estados Unidos, reforma fiscal de Estados Unidos, aumento de tasa de interés mundial, un aumento potencial de los precios de los commodities que nos ha beneficiado bastante en los últimos años, bajos precios de petróleo. Nos dan cierta holgura a nivel de balanza de pago. O sea que esos factores han venido de manera positiva impactándonos favorablemente. Hay que ver qué van a pasar con ellos este año. Pero en términos generales creo que va a ser un año relativamente estable. No muy bueno como fueron años anteriores, pero un año estable. Y seguimos liderando el crecimiento de la región si logramos cerrar el año con eso. Tenemos retos, principalmente el reto fiscal y el reto de lo que hablábamos de cómo tú formalizar a la economía, porque no es sostenible seguir en esa senda que vamos. Se están dando pasos ya, pero hay que seguir trabajando en eso. Y a nivel de sectores, creo que el flujo que hemos tenido de turismo en los últimos años se mantiene. Es el sector que más creció el año pasado. Lo que es hoteles, bares y restaurantes, que en gran parte es turismo. Un crecimiento importante de lo que es Estados Unidos, Europa. Y también están llegando muchos turistas de América del Sur. Con las exportaciones, principalmente están liderando las exportaciones de minerales. Zona Franca y las tradicionales se han quedado relativamente estables los últimos años, pero sí ha habido un flujo también importante de exportaciones de servicios, lo que es call center, BPO y todo ese tipo de cosas que están
aunque todavía es un sector pequeño, pero está creciendo de manera importante. Así que este año lo vemos relativamente bueno. Y lo que hay que tener es pendiente qué pueda pasar con el entorno internacional, que es el principal foco de riesgo que podríamos tener en este año. Bueno, Nassim, nosotros agradecerte y qué pena que el tiempo, cuando uno habla de lo que le gusta, se va tan rápido. Pero te agradecemos de verdad el que tú hayas sacado este tiempo en tu agenda, muy importante, porque por lo menos 1 o 2 veces al año siempre necesitamos esas guías de temas económicos, donde todos los amigos seguros, pues, tanto clientes, empleados de compañías de seguros, dueños de compañías de seguros, corredores de seguros que nos ven, puedan ver un poco cómo va el panorama para toma de decisiones y eso. Y bueno, la verdad que agradecerte a ti, agradecerte a Deloitte por prestarnos este tiempo valioso en este programa. Cuando quieran volvemos. Muchas gracias a ti.